Vamos a traer otra vez sobre la mesa todo este caso del pequeñito que fue maltratado en un hogar infantil en Chocontá, el niño de 9 años, ya los ponemos en contexto sobre la historia. ¿Por qué lo hacemos? Porque bueno, este tipo de noticias hacen que otra vez la lupa esté allí sobre lo que tiene que ver con el maltrato y la violencia contra nuestros niños. Claudia Sánchez es gerente de sectores de la ONG World Vision y con ella queremos tratar este tema. Doctora Claudia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Paula, muchas gracias por la invitación, también para ustedes aquí. Bueno, Claudia, ustedes desde World Vision, a raíz de lo que ha pasado con este pequeñito de Chocontá, que se ha hecho un caso muy mediático y no es para menos, pero también por cuenta de todo lo que viene pasando con esas cifras de maltrato, de violencia contra los niños, están llamando la atención sobre lo que califican como un silencio e indiferencia de una parte de la sociedad que legitima prácticas violentas. Me llamó mucho la atención este párrafo de ese comunicado. ¿Por qué lo dicen? ¿A quiénes se refieren? Sí, es que creo yo que estas situaciones cuando se presentan generan una gran conmoción y como tú lo mencionas, pues no es para menos, pero desafortunadamente se convierten en hechos que se quedan allí, cobran la atención general, nos lamentamos por lo sucedido, pero desafortunadamente esperamos a que nuevamente pase algo para que nuevamente hablemos y pongamos los temas sobre la mesa. Entonces, cuando somos tan enfáticos aquí en el comunicado y en manifestar nuestro rechazo con relación a situaciones como estas, pero también hacer el llamado, debemos actuar. Nosotros no podemos esperar que hechos tan lamentables que afectan la vida, la integridad de las niñas y los niños en nuestro país sigan ocurriendo y no nos movamos frente a eso. ¿Sí? Es ahí donde para nosotros es importante hacer el llamado y tocarlo, que no nos quedemos con los hechos que se están presentando, con una situación que es mediática, pero que debe también generarnos profundas reflexiones en torno a lo que está sucediendo y la forma como sociedad nosotros hacemos un reconocimiento de las niñas y de los niños, hacemos una valoración por la vida de las niñas y los niños. Entonces el llamado es ese, ¿qué debemos todos como sociedad hacer? No solamente movilizarnos en torno a los hechos que ocurren tan lamentables como este, sino todos esos sucesos que han venido dándose y que hacen parte de las cifras que, como lo vemos, por ejemplo, en los informes que presenta Medicina Legal, pues están en aumento, vienen en aumento y siempre se nos queda esto en el tintero. Estamos hablando de casi 20.000 casos asociados a violencia intrafamiliar, pero sí, claro, de esos un número considerable de afectación a niñas y niños principalmente. Claudia, ya vamos a llegar a ese punto a qué debemos todos como sociedad hacer, pero antes me gustaría que profundizáramos en algo que quizá lo dejamos pasar, pero no es un asunto menor. Digamos que este tipo de casos de maltrato inaceptables se producen por muchos factores, pero no sé si uno de ellos tiene que ver con que quizá Colombia es un país en el que en los métodos de crianza, incluso en los métodos educativos, está presente la violencia. Sí, y ahí es el otro punto que hablábamos frente a la naturalización. Nosotros reaccionamos cuando son hechas como que cobran tanto significado y hay tanta afectación, ¿sí? Pero perdemos de vista lo que ocurre cotidianamente. Por ejemplo, el abandono, el descuido, el grito, el sacudir, el pellizco. Entonces, cómo estas violencias se escalan y ni siquiera lo reconocemos como violencias. Es más, tenemos hasta comentarios asociados a que es necesario la palmadita, el pellizco terapéutico, que eso debe estar inmerso en las prácticas de crianza. Y es allí donde, por eso mencionábamos que hay un trabajo muy fuerte por hacer, porque aunque tenemos una ley que habla de la prohibición del castigo físico y humillante, si bien es importante entender que el trabajo que se viene como sociedad, como país, que nos convoca a todas y a todos, es ese. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo empezamos a transformar esas prácticas, esos imaginarios que tenemos asociados a la crianza y que legitiman en muchos casos esas expresiones de violencia que están en ese marco de acompañamiento a las niñas y los niños? Bueno, este es un debate sensible que se da frecuentemente en el país, porque hay quienes dicen, no, pero es que una palmadita no es maltrato y es que así es que aprenden y eso no les va a pasar absolutamente nada. Usted nos está diciendo, ojo con el pellizco, ojo con la sacudida, porque es que desde allí se empieza como a incentivar esas prácticas violentas en los niños.
¿Cuál es el camino entonces que ustedes recomiendan para corregir, para guiar a los pequeñitos? El diálogo, un niño pequeñito realmente entiende cuando un papá lo sienta y le habla sin necesidad de un pellizco ni de una palmadita. Claro, y creo que ahí es donde entran los debates y yo sé que eso genera bastante tensión en nosotros, porque es la forma que conocemos, es una forma también de dominar y de controlar una situación y es lo que como adultos usualmente nosotros queremos, que el niño o la niña responda a esa orientación, a lo que le estamos diciendo, porque entender cuando hablamos de los niños y las niñas como sujetos, entonces cuando yo estoy hablando que el niño y la niña tiene derechos y eso me implica a mí como persona adulta que está acompañando esos procesos de crianza, que debo desarrollar estrategias que me permitan aceptarlo. Y es allí donde vemos también la relación que hay en torno al control, ¿cierto? La figura que representa ese adulto que acompaña en la crianza con relación al niño o la niña que esperamos que tenga un comportamiento muy desde una mirada de adultos, y entonces esperamos y tenemos unas expectativas muy cifradas en ese niño y niña que obviamente pues van a ser frustradas porque el niño y la niña no va a responder como un adulto. Entonces es ahí donde empiezan estas formas, ¿cierto?, de cómo controlo yo una situación y donde nos quedamos también cortos porque eso hay que hablarlo. Las herramientas no siempre se tienen, no se tienen estrategias que nos permitan desarrollar, ¿cierto?, esas nuevas formas y que no impliquen ninguna práctica de violencia. Y sí, al hablar de violencias a veces es un término muy amplio y uno dice, pero es que la sacudidita, el grito no pasa nada. Pero es la forma en como nosotros tenemos instauradas esas prácticas, esa forma de relacionarnos que permean todas las relaciones que tenemos nosotros a nuestro alrededor, pero que marcan un diferencial muy, muy clave allí con relación a las niñas y los niños. Pues qué interesante escucharla, Claudia. Es Claudia Sánchez, gerente de sectores de la ONG World Vision, hablando acerca de este tema del maltrato y la violencia contra los niños. Otra vez esto volvió a ser noticia, desafortunadamente. La invitación es a dialogar y la invitación también es a desaprender todos aquellos que hacemos parte de una generación que crecimos con otro chip en la cabeza. Claudia, gracias. Buenos días. Sí, es hacer una apuesta consciente por otras formas e invitamos a la crianza con ternura como un mecanismo para contribuir a la eliminación de violencias hacia las niñas y hacia los niños. Gracias por la invitación. Ahora quiero contarles la historia de Titán. Es un cachorro de aproximadamente 3 meses que nuestro compañero Oscar Ramírez conoció en el páramo de Berlín, exactamente en la frontera con Venezuela. Es un perrito que a falta de una familia que lo cuide, tiene decenas de personas que se preocupan por su alimentación, por protegerlo y por cuidarlo. Oscar estuvo con él, lo conoció y nos cuenta su historia. En el Centro de Atención Sanitaria del Páramo de Berlín, que funciona para socorrer a los migrantes venezolanos que caminan hacia el interior del país, un pequeño migrante se quedó a vivir allí. Titán es un perro migrante y es la mejor terapia que hay en el CAS de Berlín, no solamente para los niños y las niñas, sino también para los adultos. Pero este caminante es muy particular. Le encanta jugar, morder y comer. Le llaman Titán. Y fue abandonado en este lugar por un grupo de venezolanos que llegó en busca de ayuda. Es un espacio donde pueden jugar, pueden divertirse y bueno, de alguna u otra manera pueden desestresarse de todo lo que significa toda la carga emocional en esta ruta de los caminantes. Hoy este peludo tiene cientos de dueños, todos los niños venezolanos que pasan por el CAS de World Vision y juegan con él, siempre dispuesto a recibir cosquillas y alegrar un poco la vida de los menores del vecino país que vienen de la mano de sus padres buscando un mejor futuro. Aquí hay familias que llegan con algunos animalitos y el alojamiento permite de alguna manera también prestarles este servicio de cariño también para estas mascotas. La crisis migratoria no es ajena a las mascotas. Muchas veces los venezolanos traen a sus perritos, quienes son expuestos a largas caminatas y altas y bajas temperaturas, por lo que lo recomendable es no hacerlo y buscar un hogar para estos pequeños peludos. Titán, vamos a mirar allí a la cámara. Titán, nuestro perro migrante. Sin embargo, la situación para algunos migrantes sigue siendo muy difícil. Un estudio evidenció la grave situación de las mujeres migrantes en Bogotá. Según World Vision, se hace evidente que dentro de la población migrante en tránsito, las mujeres están siendo expuestas a mayores riesgos de intimidación, trato degradante, xenofobia y otros riesgos.
World Vision adelanta un monitoreo de ruta entre Bogotá y Cúcuta, donde hemos podido evidenciar que el 81% de las mujeres son víctimas, el 63% son mujeres que vienen acompañadas con sus hijos, el 56% son niños y niñas y el 38% son mujeres gestantes. También hemos podido evidenciar que el 2% de las mujeres en estado de embarazo y el 6% de las mujeres lactantes están expuestas a diferente tipo de violencia.